estamos en el infierno. Y eso yo creo que tiene que ver con el plan divino y de los voluntarios que deciden, no sé si decidimos, porque no sé si hago parte ahí, pero siento que por como siempre yo mi vida bajo el propósito de enseñar todo este tipo de temas a las personas, siento que de pronto puedo ser parte de ese voluntario y por algo pues nos conocimos y por algo estamos haciendo este podcast y los proyectos que se vengan pues en adelante, esa información y expandirla pues al mundo. Eh, el plan divino, ¿cuál es en este infierno en el que estamos? Pero expliquemos por qué estamos en un infierno, que esa explicación que nos dice la otra me gustó muchísimo. Bueno, para comprenderlo, iniciemos qué es el infierno. La misma palabra nos lo dice. Infierno es de inferior, es decir, un estado de conciencia muy denso. Y al ser denso, da a entender que es un aprendizaje. Entonces podemos decir que hay personas en este momento que están con un cuerpo biogenético, pero su estado de conciencia está muy denso. ¿Cómo lo podemos interpretar e identificar? Habitantes de la calle. Entonces ahí es esa persona que está ahí en la calle, ese es su infierno. O sea que vamos a encontrar que hay varios infiernos, pero como estado de conciencia. O sea que su ignorancia es total. O sea, se olvidó de sí misma, que se dejó y por eso pues habita en la calle. Entonces ese es el infierno. Un estado de conciencia muy inferior que no nos permite recordar. Entonces por eso aquí viene mucho las historias de los budas, de la flor de loto. Que la flor de loto surge del barro y cuando surge el barro sale limpio. Entonces, ese estado de conciencia se puede ascender de tal manera que se recuerde el propósito del plan divino. Sí. Entonces, ¿cuál es la función del plan divino? Muchos dogmas hablan de salvar almas y lo que realmente venimos a hacer es acompañar la ascensión de almas, más que salvarlas, porque cuando uno investiga la etimología de la palabra salvar es sanar. Entonces, ese 20% viene a acompañar a sanar a ese 80% que se le olvidó, que entró en un sueño profundo. Entonces, el plan divino es acompañar la mayor cantidad de semillas para que asciendan y salgan de su ignorancia. También hay que aclarar que la ignorancia es aquellos que ignoraron lo anterior. O sea que hay algo interior, por eso hablamos un antes de Cristo y un después de Cristo. ¿Qué ocurrió antes de Cristo? Y esa es la información que se está aclarando y clarificando hasta ahora. Entonces, a medida que vayamos avanzando en estado de conciencia, la misma fuente nos va permitiendo recordar el propósito de estar aquí encarnados en esta 3D, que de por sí es maravillosa, no se va a acabar, no se va a destruir, porque esto se convirtió ya también en parte del aprendizaje para muchas semillas que hay que tener en cuenta. No todos van a encarnar o no todos están encarnando acá. Acá no van a meter semillas nuevas. Aquí no podemos hablar de que vamos a traer una semilla que hasta ahora está comprendiendo a su aprendizaje para embolatarlo, ¿no? Aquí hay seres ya muy antiguos y esos niños que actualmente están saliendo, como todas las de la tecnología, ya son seres muy avanzados, pero están en un cuerpo según la edad que tengan. Mira que yo creo que entender esa parte de que estamos en un infierno, ¿cierto? Porque la mayoría de personas están dormidas y eso hace que tengan las vidas que tienen y que a la vez estamos viviendo en esta 3D, esta experiencia humana que también es algo divino, ¿cierto? Porque esa experiencia en esta vida es hermoso y es perfecto como tiene que ser en nuestro camino pues a ese avanzar espiritual y a ese desarrollo pues espiritual de nuestra conciencia y toda la vaina que más lo que somos desde atrás, lo que venimos haciendo y experimentando. Esa parte a mí me parece hermosa y entender que hay muchas almas pues esperando poder ocupar un cuerpo para poder encarnar en esta tierra y poder vivir esa experiencia humana. Para mí eso es también hermoso, aunque sea infierno, pero es hermoso, ¿cierto? Y yo creo que lograr entenderlo de esas dos formas y darle un equilibrio nos ayuda mucho como a desarrollarnos pues en esta vida. Sí, bueno, antes de ser infierno, porque llega esa información en este momento, hay que comprender que estos son proyectos genéticos. Entonces, como hagamos de cuenta un experimento. Entonces, como todo experimento, hay que dejar que fluye y a medida que fluye ese experimento, alguien atrás está haciendo notas.
Entonces, por eso esto es un experimento. Entonces, ¿qué estamos experimentando? Estamos experimentando que la energía, que ya hoy en día sabemos que no se destruye sino se transforma, es decir, que constantemente nos estamos transformando, ¿sí? Entonces, a medida que nos transformamos, esa energía se transformó y llegó a un punto donde se empezó a densificar. O sea que en este momento nosotros, los que estamos en este momento encarnados, estamos experimentando la energía en su máxima densificación, o sea, no hay más. Y si tú no aprendes, porque esto es un aprendizaje, ¿qué elegiste de esta experiencia? Pues entonces es como si hubieras pasado la universidad sin saber qué estudiaste. O sea, que te dieron el cartón porque sí, porque no había más que hacer. Pero entonces por eso somos semillas divinas experimentando un cuerpo humano que tiene emociones. Es decir, que nosotros no somos la emoción ni no somos el cuerpo. Estamos experimentando estos cuerpos y el cuerpo tiene unas emociones. Entonces, cuando yo ya identifico mi emoción, entonces voy entendiendo que ese es el combustible, la alquimia, el impulso que me permite tomar decisiones. Y eso es lo que está ocurriendo hoy en día. Muchas personas están empezando a tomar decisiones, es decir, están resolviendo su información. Pero lo que está pasando es que la están resolviendo afuera. Y lo que hay que hacer es resolver adentro. Entonces, por eso se les está diciendo a las personas, por medio de los módulos, que se den la oportunidad de hacer un stop en su vida para que puedan ir hacia adentro con una información ya organizada y de esa manera empiecen a resolver, se puedan nutrir y logren expresar su información en equilibrio, armonía y equidad.